Entonces dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente. Salió Jesús de la casa. No sabemos de casa de qué viene. Y hay que leer el contexto. Por eso. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Entonces ahí tenemos la primera parte, dice que sembraba y cae junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron, ¿no? Acá está haciendo referencia a ¿qué te parece, Lu? ¿Qué son las aves del cielo? ¿Qué serían las aves del cielo? Las malas influencias. Las aves del cielo O los ángeles. son ángeles, claro. Son demonios. Son ángeles. O son ángeles que... Bueno, no te anticipes, mami, deja que piensen, porque ellas son las que tienen que aprender. Estos son como los rudimentos del comienzo. Sí. Entonces, son ángeles que, como ya mamá adelantó, no son ángeles buenos. Las aves tienen evidentemente una semejanza con los ángeles en el cielo. Nosotros no conocemos cómo es el cielo. Los ángeles vuelan en el cielo, o tienen una semejanza por lo menos con las aves. Entonces, bueno, nosotros no sabemos. Se mueven rápido, que se desplazan. Sí, tienen una semejanza con las aves. Sí. Los reyes tienen semejanza con los leones. Tampoco sabemos cómo son los reyes en el cielo, pero tienen una semejanza con los leones. Entonces, bueno, nosotros no sabemos. Son las criaturas de Dios, son muy parecidas en todo su universo, en los cielos y en la tierra. Bueno, entonces ahí vemos que los ángeles interactúan con los seres humanos de forma negativa. O sea, forma negativa. Tenemos que tener presente eso, que los ángeles, el apóstol Pablo decía que no tenemos lucha. O sea, le restaba importancia. ¿Por qué no buscas ese texto, mami? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades del aire en los lugares celestiales. Esas son las aves del cielo que se está refiriendo Yeshua. O sea que hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una lucha a la cual Pablo le dio mucha importancia en ese momento. Le dio mucha importancia. Efesios 6:12. Léelo. Efesios 6:12 dice esto, escuchen. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Efesios cuánto? Efesios 6:12. Ok. Efesios 6:12. Bien. Entonces no vamos a analizar Efesios 6:12, pero ves que Pablo
lo que dice Pablo es que tenemos una lucha no contra solamente con carne y sangre. Y además él lo está diciendo como fundamentalmente no con carne y sangre, sino fundamentalmente, por eso Jesús como primer punto habla de las aves del cielo. O sea que son fenómenos que nosotros no podemos registrar o ver con nuestros sentidos. Lamentablemente luchamos contra algo que nosotros no registramos. Algo que tiene, le dice Pablo, la autoridad del aire, o sea, es como el aire. Está, pero no lo registras. Hoy recién hace un ratito, predicándole a una persona, nos decía que por favor fuéramos a la esquina porque había un chico que se había querido suicidar y que estaba endemoniado y que se quería matar y que se quería cortar el cuello y nos explicaba que estaba endemoniado, que tenía una voz que no era la de él, ¿no? Bueno, entonces justamente estamos luchando muchas veces con cosas que no conocemos, cosas que no vemos, que nos pueden poseer. Si ese chico hizo cosas malas, ese chico asistía a según nos dijo la vecina, asistía a un rituales ubandista, y ahí se pescó al demonio. El demonio lo quería matar igual, de la misma manera que mataban a los sacrificios que lo hacían en el ritual ubanda. De la misma manera. Hace un ratito, hace una hora. Estábamos hablando. Y ahora lo habían traído del hospital al chico y nos decían que fuéramos nosotros. Bueno, en algún momento iremos, obviamente. Pero, bueno, entonces, primero eso dice Yeshua, las aves. Segunda parte. Cayó donde no había mucha tierra. En pedregales dice, ¿no? Cayó en pedregales. Ah, sí, gracias. El 5. Cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Había piedra. Brotó, porque había tierra, entonces brotó, pero no tenía profundidad de tierra. Y ahora, Elisa, léenos ahí para contestarnos eso, vamos a leer el versículo 20. ¿Yo te voy a dar? Sí, léelo. Cualquier. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bien, entonces segundo aspecto, ¿cuál sería, Elisa? El segundo escollo que tenemos al llevar la palabra de Jesús. Los pedregales. Claro, o sea, como que cree, pero como a la primera de cambio es como que pierde la fe o... Claro, dice, en la aflicción o la persecución, por causa de la palabra. O peca. Sí, tropieza. Entonces, por causa de la palabra, dice. O sea, persecución o aflicción que viene por causa de la palabra, tropieza. Cuando lo ponen a prueba, bueno, es lamentable ver eso, pero nosotros lo vemos en el día a día, lo vemos así. O sea, hay gente que todo bonito, pero hasta tanto y en cuanto no haya un obstáculo con la adoración. Qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo el caso, no podemos decir nombre y apellido, ¿no? Obviamente, pero una persona que tenía un negocio, iba estudiando bien con nosotros y de repente un día se dio cuenta del Shabbat y ya ahí no le gustó más nada. Se le acabó el tema porque pensó que prefería ganar dinero ese día que dedicárselo a Dios. Entonces, bueno, ahí está el tema, por ejemplo, un caso, ¿no? Entonces, después, entonces, no tiene profundidad de tierra. Fíjate que Cristo en el 5 dice, y no tenía profundidad de tierra, ¿no? La tierra muchas veces es un simbolismo de Israel. Cristo hablaba del mundo cuando era todo menos la tierra. La tierra le decían a Israel. No tiene mucho conocimiento de la tierra. De los conocimientos de Abraham, de Isaac, de Jacob.
de todo lo que conocemos nosotros, del Viejo Testamento, ¿no? Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. La tercera parte es la que cae en los espinos. Es decir, que el sol es, según el versículo 21, son la persecución o las aflicciones, aquello que te quema, que te molesta. Claro, claro. Mientras la cosa va bien es hermoso escuchar la palabra de Dios, todo. Cuando se puso áspera la mano, cuando se puso áspera, por ejemplo, cuando Hitler, el loco alemán ese, Sí. súper asesino, súper satánico, el tipo empezó a perseguir a los religiosos en Alemania para meterlos a la cámara de gas. Me recuerdo el caso de los adventistas que se vendieron a Hitler y se fueron a matar gente con Hitler. Y el caso de los testigos, por ejemplo, que no se vendieron a Hitler y los metieron presos junto con los judíos, ¿no? Algunos Entonces, murieron y otros no. y fíjate cómo surgió la oposición del gobierno asesino, y ahí ya cuando surgió esa oposición, los que no tenían profundidad de tierra, no tenían mucha raíz, tac, se vendieron al miedo de morir, y no solamente se vendieron al miedo de morir, sino que salieron a matar, porque ahí no había punto medio, ¿entendés? No era que pasabas al ejército de él. Y bueno, así fue que masacraron a tanta gente. Impresionante, ¿no? Y esa gente... Uno lo cuenta como si fuera una cosa... Sí, una cosa de película. Una cosa de película. No, Eso imagínense pasó realmente. los millones de niños que los llevaban a la cámara de gas. Sí. Nenitos de 4, 5, 6 años, 7 años. Y esa gente que se vendió a Hitler tuvo que después matar a esos nenes. Fíjate lo que es venderse. Fíjate el precio de venderse, ¿no? Entonces, bueno, acá dice Yeshua. Y bueno, sale la oposición y ya el tipo arrugó. Bueno, y el 7 dice, Cristi. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué era eso, Lucía? ¿Te acordás? Los espinos. No. El espino era la semilla que caía en un lugar donde las preocupaciones de la vida, a las espinas les llamaban las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de la vida, o sea, el querer tener una casa, el querer tener un mejor empleo, las preocupaciones de la vida. El versículo 22 te lo dice. Entonces, justamente. El versículo Entonces, 22 lo podemos leer. Léelo, Cris. El versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, que lo que te está diciendo es que las preocupaciones, los problemas económicos, el ponerse metas de posesiones materiales por ahí que no necesitas, más allá de todo eso, hace de que uno se le ahogue. Se va enfriando. Se va enfriando. O sea, y la palabra de Dios ya no hace efecto en vos. Las inquietudes de la vida es eso, ¿no? Entonces fíjate, y dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, como diciendo, estoy diciendo algo importante, ¿eh? Yo soy el Hijo de Dios y les estoy diciendo algo importante. O sea, presten atención, quiere decir eso en hebreo. El que tiene oídos, oiga, presten atención. Entonces, dice, entonces vemos que hay 4 aspectos, ¿no? 4, ¿no? Uno cae junto al camino. Otro cae en los pedregales. Otro cae entre las espinas. Y el cuarto cae en buena tierra.
Y el que cayó en buena tierra, da fruto. No hay otra alternativa. O sea, vayan y den fruto. O sea, no hay otra alternativa. El que cae en buena tierra, ¿cómo lo notás? Porque da fruto. Y fíjate lo que dice el 23. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto. Y ahí da fruto. Y produce lo que tenga que producir. Oye, entiende y da fruto. frutos. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Jesús te está garantizando acá, esto es muy importante como enseñanza, que las personas que demos fruto, Son las que oímos y entendemos. no somos las que ni los demonios nos van a poder afectar, ni las espinas, ni las piedras. Exacto. Esa es la garantía Exacto. importante que te está dando. Exacto. El fruto te va a proteger, porque no se puede equivocar la Biblia, ¿entendés? Dice, esa es la profundidad de esta enseñanza, que te dice eso. Dice que no, la persona que dé fruto está protegido de las aves del cielo, está protegido del efecto de la tierra, de la piedra, de las espinas. Entonces, mirá lo que dice acá, la clave es esta. Y da fruto. Y te está diciendo que entiende lo que la palabra dice. Y sí, pero si no, no puedes dar fruto. Si no, no puedes dar fruto. Por eso. Entiende. Pues muy bien. Y los frutos que nos enseña la Biblia son los frutos de misericordia, y que es la principal misericordia, es hacer discípulos. No sabes hoy, por ejemplo, la cantidad en 2 horas, poquito menos de 2 horas, la cantidad de gente que llegamos y la cantidad de gente que nos escuchó y la cantidad de gente que vos, sin saberlo, le estás transformando la vida. Porque por ahí no la ves nunca más a esa persona. Pero ya lo que vos dejaste queda dentro, trabajando toda la vida. Exacto. Toda la vida queda trabajando en ella, queda trabajando. Entonces vos no sabés, por ahí esa persona un día dio fruto. Y vos plantaste la semilla, el Padre la regó. Exacto. Y después dio fruto. Así que bueno, esta es la primera que quiero mostrarles, así como muy importante que recuerden esto, porque estas enseñanzas no tienen. O sea que dar fruto es protegerse. Dar fruto es protegerse. Y ahora podemos ver Mateo 25. Que es una parábola muy conocida, pero son de las súper importantes, ¿no? Sí. Dice así. Perdón, Mateo 25. Sí, Mateo 25. ¿Qué versículo? No, vamos a leer el 25:1 al 3. Que lo lea él y ya. Ah, sí, mejor porque así te concentro. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lee despacio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no formaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas los prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, o sea que fíjense que en el 13, al decir velad, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre debe venir, Yeshua está haciendo referencia a su segunda venida. Porque no ya su primera venida, cuando él estaba hablando, esto lo estaba hablando en vivo y en directo. Entonces está hablando de su segunda venida, ¿entendés, Elisa? Está hablando de su segunda venida. Entonces,
hay varias cosas interesantes acá. Hay las insensatas de las vírgenes, insensatas, toman lámpara y no tienen aceite. Entonces, fíjate en el 6, la clave dice, y a la medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle. Esto, según pienso yo, pero no tengo mucha duda, ¿viste? Tampoco tengo una certeza, porque todo hay que interpretarlo esto, ¿no? Esto es, se oye un clamor, dice. En la Biblia el clamor más importante que existió fue en Egipto. Fue en Egipto, en el momento que Dios se hace presente, que Yeshua se hace presente, y empieza a liberar al pueblo del yugo egipcio. Nosotros ahora estamos bajo el yugo romano-babilónico, ¿no? Entonces, el clamor de la Biblia es el momento donde hay un gran clamor, porque hay un gran dolor, porque Yeshua tiene que hacer cosas muy fuertes para poder liberar a su pueblo del yugo egipcio, ¿no? Entonces acá, cuando nosotros estamos ahora esperando, ¿no? entre nosotros, que estamos hoy acá, y la venida de Yeshua, pasan algunos acontecimientos. Un acontecimiento es este clamor. Va a haber un clamor, ¿no? Yo entiendo que ese clamor, por lo que dice Apocalipsis, es un momento en el que va a ser evidente la llegada de Yeshua. Va a llegar un momento que la gente en común, toda la gente del mundo va a decir, viene porque los efectos en la tierra, las señales en los cielos y lo que va a estar pasando en ese momento en la tierra, en términos de las señales bíblicas, hasta una persona ignorante de la palabra de Dios se va a dar cuenta, una virgen insensata, una persona que tiene poco aceite, le va a ser evidente. ¿Me entendés, Cris? Le va a ser evidente. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que se nos sea evidente en un momento, a todos nos sea evidente. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente? No va a tener aceite, no va a tener sabiduría, se va a quedar sin luz. Porque cuando sea evidente que viene Jesús, toda la gente se va a querer salvar. Hay un clamor, está viniendo, ya viene. Y la gente se va a salir, se va a querer salvar. ¿Y a dónde va a correr? Satanás, ¿qué hizo? Hizo 100.000 religiones. ¿A dónde va a correr? Escondió la religión verdadera entre 100.000. Si vos tenés acá 100.000 tacitas y una abajo de una de ellas está la salvación, y tenés un minuto, ¿la vas a encontrar? ¿La vas a encontrar? Por eso habla del aceite. En la palabra de Dios, Cuando venga el clamor, vos imagínate la situación. La gente se va a dar cuenta, va a decir, sí, claro, es evidente que viene Yeshua. Todo esto es evidente. Y ahí, cuando salgan a buscar aceite y quieran entender la palabra de Dios, vos tenés que esto lo vas a entender. ¿En cuánto tiempo lo vas a entender? Te va a encontrar insensata. Por más que vos te des cuenta que viene. ¿Te diste cuenta? Porque las señales son tan evidentes, porque va a estar tan tribulado el mundo, y las señales en los cielos van a ser tan claras, que la gente aún más ignorante, hoy podrán tapar las señales en el cielo, las están disimulando. Se llama chemtrails. Bueno, están disimulando las señales en los cielos, han acallado muchas voces, han matado muchos científicos, están disimulando, pero llega un momento que no se puede disimular más nada. O sea, no van a poder tapar las señales esas, ¿no? Y lo que va a estar pasando en la tierra. Entonces, cuando las vírgenes salgan a buscar, las vírgenes insensatas, que no acumularon aceite, porque tienen aceite, pero poco, no acumularon aceite, no acumularon sabiduría, no acumularon unción ni sabiduría. el aceite justamente representa eso en la Biblia, representa la unción. Y la unción, con el aceite se ungía a los reyes en Israel y a los sacerdotes, y eso simbolizaba
que Dios los aprobaba, que Dios ahora les bajaba Espíritu Santo. Sí, pero vos te olvidás siempre el punto más importante, que es que el aceite es sabiduría. Bueno, pero... El aceite es sabiduría. Exacto, El aceite es sabiduría. La persona que no tiene... La persona que tiene una lámpara, tiene lámpara, sale con la lámpara la mujer, pero no tiene sabiduría. ¿Cuánta gente vos te encontrás? Que tiene la palabra de Dios, No pero no entiende tiene nada. la sabiduría No entiende de Dios. nada. Y la sabiduría de Dios te la da cuando vos orás, estudias la Biblia y la compartís. Entonces el Espíritu de Dios empieza a trabajar en vos. Bueno, entonces lo más importante acá es adquirirle la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia que dice la Biblia. Ese es el aceite. Y obviamente es la unción de Yeshua. Pero si hay no, que... no tenemos luz. Si vamos no a lo tenemos práctico, eso, no hay luz. vamos a lo práctico. Vamos a lo práctico. Hay que entender la palabra de Dios. Porque la gente se va a desesperar. Yo es como lo que imagino claramente. Seguro que Toda la sí. gente, porque nosotros la conocemos en la calle, la gente como es. Y en el momento que sea evidente se va a desesperar. Y entonces, ¿qué va a ir? Uno se va a ir a ver qué le dice el Papa. Otro se va a ir a ver qué le dice el pastor Pirulo. El otro es el pastor Sultano. Y Satanás generó miles y miles de confusiones. Otro va a ir a la curandera. Otro va a ir al brujo. A ver cómo me salgo de esta. O al ¿Entendés? político. O al político. Y cada uno le va a decir su discurso. Pero el discurso salvador está acá. Hay que entenderlo. ¿Cuál sería el discurso salvador, Lucía? ¿Cuál es el discurso que te salva? ¿Cuál es el discurso que te salva? ¿Cuál es lo que no te hace insensato? Los mandamientos. No. Ahí viene. ¿Cuál es el discurso que te salva? La oración al Padre. En la oración ciertamente que uno tiene que estar velando, dice acá Jesús, ¿ves? Velad, pues, velad, eso es oración, sin duda, velad sí. Arrepentirse. Arrepentirse. Arrepentirse puede ser muy tarde ya. Sí, más vale, sí. No, sí, siempre. Sí, ok, sí. Sí. Arrepentirse. Sí, Pero sí, digamos, sí. vamos a nosotros, que tenemos luz. Vamos a tratar de no esperar al último momento de arrepentirnos, porque es muy peligroso eso. Nosotros vamos a hacer otra cosa más positiva. Vamos a dar frutos, vamos a estar protegidos. ¿Quiénes eran los santos de los últimos días? O los santos de los últimos minutos, mejor dicho. ¿Quiénes son los santos de los últimos minutos? Según Apocalipsis. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Bueno, y la fe. Te habías olvidado el testimonio y la fe. Dijiste los mandamientos. Los mandamientos sin el testimonio y sin la fe de Jesús pierden validez. La persona que tiene el mandamiento y no tiene la fe y el testimonio de Jesús, no entiende el mandamiento. Claro. No entiende. Léelo, búscalo en Apocalipsis capítulo 12. Vos tenés, acordate, el templo. Elisa, tenés el arca del pacto con los mandamientos. Y acá la luz de la menorá. La luz de la menorá ilumina. Los mandamientos de Dios, el testimonio y la fe de ¿Qué es el Dios. testimonio? ¿Eh? ¿Qué es el testimonio? El testimonio de Yeshua es, mas yo os digo. Ahora te lo muestro, Eli. Vamos a eso, Mateo 5, vamos a Mateo 5. Mateo 5. Léete el 21 y el 22, Eli. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien. Entonces, fíjate. ¿Qué dice el 21? ¿Vos cuando lees rápido así podés digerir lo que lees o lees muy rápido? No, sí, igual ¿Sí? esto ¿Lo he digerís? leído ya. ¿Sí? ¿Lo digerís? Sí. Ok, tenés que leer a la velocidad que vos puedas asimilar, ¿eh? Oísteis que fue dicho a los antiguos. Fíjate el 21, Eli. Oísteis que fue dicho a los antiguos. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Este es el mandamiento de Dios. Ahora viene el testimonio de Jesús. Pero yo os digo. ¿Ves el testimonio? Yo os digo. O sea, ya no es suficiente con no matar. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La muerte segunda, ¿qué es eso? Entonces, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. El testimonio es una declaración que uno hace, Y el testimonio de Jesús. que una persona hace para demostrar la veracidad de algo, ¿no? Entonces, Se lo está demostrando. oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Qué? ¿No matar está abolido? No, sigue presente. Él le dice, vamos a sumar, mas yo os digo, ya cualquiera que tenga odio en el corazón es un asesino en potencia, dice Jesús. No me sirve. Esa persona que tiene odio en su corazón, no la quiero. Porque está a esto de hacerle daño a otros. Una persona que odia está al borde de matar a alguien O hacerle de daño. a otro. O sea, Claro. vos ya lo metiste adentro del corazón. Y de hecho, falta que lo hagas. de hecho, toda esa gente que torturaba y mataba en Alemania a sus millones de semejantes eran personas que habían salido que no mataban a nadie. Era la gente que no mataba a nadie, gente mosquita muerta que vos la veías, eran vecinos tuyos. Y se transformaron en terribles asesinos. Entonces Jesús dice, no, a mí no me digas que no mataste a nadie. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y ahí después pueden leer el relato de Caín y Abel. Cuando Caín mató a Abel, Jehová le dijo a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás con cara caída? ¿Por qué estás como enojado? ¿Por qué estás así? Entonces él le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? ¿No te pondrás bien? Ahora, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, está adentro tuyo, porque él lo estaba alimentando. Con todo esto, a ti será su deseo. O sea, el deseo de hacer el daño ya lo tenía ahí. Y tú te enseñorearás de él. Así que, por ese motivo, él mató después a su hermano, porque le metió odio en su corazón contra su hermano y lo terminó matando. Y Dios le dijo que eso ya estaba en su corazón. La advirtió antes que pasara. Faltaba que lo hiciera nomás. Claro, por eso Yeshua dijo que la persona que odia a su hermano ya cometió pecado. Entonces, y fíjate, Elisa, por ejemplo, otro ejemplo del testimonio. El 27 y el 28, Elisa. ¿De Mateo 5? Sí, 5, 27, léete y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, esto valió para la mujer también, ¿no? Pero el más jodido es el hombre siempre en ese sentido. Por eso se lo digo al hombre. Claro, pero si el más pecador en ese sentido es el hombre, pero hoy te digo que la mujer se ha igualado bastante. Terrible. Bueno, oíste que fue dicho, no cometer adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok, de vuelta.
El mandamiento de Dios era no adulterar, pero el testimonio de Jesús, ¿cuál es? Pero yo os digo, no te quedes con el mandamiento. Entonces por eso los santos van a ser los que tengan el mandamiento de Dios, el testimonio de Yeshua y la fe de Yeshua. La fe de Jesús, que es la certeza que él tenía de todo lo que él decía, y de su Dios y del reino de Dios. La certeza de Jesús, la certeza de Jesús es la certeza de que Jesús habita en vos. Es una certeza de que habita en vos y que interactúa día a día con vos. Entonces los santos de los últimos minutos, cuando venga ese clamor, que la gente, hasta el más ignorante y necio, como dice la palabra de Dios, hasta el más necio se va a dar cuenta, viene Jesús, esto se acabó, se acabó. Entonces cuando el más necio se dé cuenta, ¿quiénes van a ser las vírgenes sensatas o prudentes? Van a ser las que guarden los mandamientos bajo el testimonio de Jesús y tengan la fe o certeza de Jesús morando con ellas. Esa es la interpretación mejor que yo te puedo dar de todo esto, que para mí es clarísima. Vírgenes sensatas, hay muchas cosas para aclarar, pero ese es el núcleo súper importante, ¿no? Súper importante. Muy bien. ¿No tiene ninguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿Cómo podemos tener a Jesús? La certeza de tener a Jesús en nosotros, por ejemplo. Y tienes que tenerlo. Si lo tenés la certeza. Es así. Si lo tenés la certeza. Está todo el día con vos. Si no lo tenés, no tenés la certeza. Tenés duda. Entonces, bueno, ok, paso a paso. Entonces, nosotros, desde ya, Elisa dijo, en ese momento, arrepentirse. Claro. Vamos a Apocalipsis 14 para apoyar lo que dijo Elisa. Pero nosotros no apuntamos a eso. Ese es un juego muy peligroso. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, nosotros estamos acá en el contexto, es un ratito antes de la tierra cegada. En la séptima trompeta. Sí, podría ser, porque después viene el séptimo, viene el primer tazón. El primer tazón. Sí, en el 15 aparece el primer tazón. Bueno, esto lo más probable es que estemos en el contexto de la séptima trompeta. Estamos entonces de la séptima trompeta. Justamente el momento de la venida de Jesús, el instante previo a la venida de Jesús. Entonces dice, 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y la fuente de las aguas. La palabra temer a Dios es arrepentirse, es humillarse y entrar en su camino. Temer. Es bendecir a Dios, es humillarse y entrar en su camino. Eso es lo que dice Elisa, ¿ves? Esto en el último momento va a haber un mensajero angélico que va a la última oportunidad, teman a Dios y denle gloria. Una vez que dice esto, se cierra, una vez que se le da la última oportunidad, se cierra el santuario en el cielo.
Y a partir de ahí empiezan los tazones de la ira de Dios. ¿Eh? La aniquilación de toda la maldad de la tierra. La aniquilación de todo lo que está mal en la tierra. ¿Eh? Así que el mensaje de los 3 ángeles es la última instancia de predicación. ¿Sabemos cómo va a ser esto? No, no sabemos. No sabemos. Todavía no sabemos porque todavía no llegó el momento de saberlo. ¿Eh? Lo que sí sabemos es que va a haber ángeles que se van a hacer cargo del ministerio. Pero un ministerio ya desesperado. Último, porque viene el juicio de Dios. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. Los ángeles tuvieron que intervenir para sacar a Lot a último momento. Va a haber gente que a último momento la van a tratar de salvar, de sacarla. Va a suceder así, tal cual. Por eso están los ejemplos en la Biblia, para que nosotros aprendamos de lo que va a pasar. Van a replicar las cosas según la Biblia. Perfecto. Así que bueno, temer a Dios y darle gloria es el mensaje desesperado. Es el mensaje desesperado. Último momento. ¿Qué pasa? No, apareció la pata mía ahí, le puse encima. Bueno, a ver, ¿qué otra cosita podemos ver? ¿Alguna pregunta? ¿Qué se te ocurre? ¿Se les ocurre algo por la cabeza? Está bueno. Bueno, a ver, estábamos en Mateo 25. Podemos también puntear un poquito la parábola de los talentos. ¿Lo lees, Lu? ¿Cuál era el 25? 25, Sí, acá 14. 14. Lee despacito, pausado, y trata de escuchar, Lili. ¿Vos me parás? Sí, tranquila. Ok. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pues de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, listo. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué nos está enseñando acá?
Hay que hacer algo con lo que uno sabe. Claro. Por ejemplo, con lo que uno sabe. Exacto. Por lo menos un talento es saber, claro. Entender, saber. Y que uno siempre tiene capacidad para hacer algo. Porque Dios nos da talento según las capacidades que tenemos, ¿no? Conforme a su capacidad nos da talentos. Entonces, Por eso nunca nos podemos comparar con otros. acá hay varias enseñanzas, muchas, ¿no? Yo destaco algunas nomás, pero hay muchas enseñanzas interesantes. Por ejemplo, dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Porque le dijo él, yo sé que eres exigente. O sea, fíjate que Dios mismo se define como un ser severo, exigente, severo. Romanos, ¿verdad? Exacto. La severidad y la bondad de Dios, Romanos 11:22. La severidad y la bondad de Dios, la bondad y la severidad, ¿no? Él se define, él se está diciendo, dice, Como vos, alguien exigente. si vos sabías que yo era exigente, si vos sabes que yo soy severo, ¿cómo es que te quedaste con el talento y No lo trabajaste. Claro. Yo de acá saco una frase que es mía, creo que es mía, por lo menos yo creo que la inventé yo, es que uno se salva salvando. Uno se salva salvando. ¿De qué me sirve que yo sepa todo esto si yo con esto no salvo a otras personas? No sirve de nada. Todo conocimiento estéril, un conocimiento... Algo que está metido en una biblioteca estancado ahí. Un conocimiento que no da fruto. Que no da fruto. Se vuelve en una culpa, ¿no? Y después otra cosa que saco acá es que el siervo que tiene poco talento, que tiene uno, lo usa de excusa eso, para no hacer nada. Y eso se ve también. Sí. De repente te miran a vos y dicen, sí, bueno, vos tenés que predicar porque vos sabés un montón. Vos. Yo soy medio burro, no. Yo te escucho y aprendo un poquito y repito, ¿entendés? Entonces, no, acá no se salva nadie. El que tiene poco talento tiene que dar fruto igual. Le va a predicar a las personas que Dios le ponga, que tiene que predicarle igual. Todos tenemos que dar fruto. Esa es otra enseñanza que yo saco importantísima. Uno se salva salvando a otro. Así que bueno, vimos el tema de la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra es la lámpara. La lámpara quema aceite. Las vírgenes insensatas, cuando se dieron cuenta que venía Yeshua, salieron con la palabra a desesperarse. Sí, porque nosotros, porque esto, a predicar y todo. Pero no tenían aceite. Tenían la palabra, pero no tenían aceite. No tenían sabiduría, no tenían conocimiento, no tenían inteligencia de Biblia. Podían saber muchas otras cosas, podían ser brillantes profesionales, pero no tenían conocimiento. Zanateaban con la Biblia. Te agarran un textito y con eso inventan un montón de cosas. Y así anda el mundo. ¿Cómo está el mundo? En el mundo, digamos, no sé, el 80% del mundo es religioso y el mundo le va a un desastre. Entonces no podemos decir que son vírgenes sensatas, son insensatas. Son insensatas. El 80% del mundo es religioso y el mundo es un desastre. Egoísta, egoísmo. La tierra daría para que todos tuviéramos... Mirá, la tierra, antes de inventar la revolución industrial, antes de inventar las máquinas, la tierra ya daba para que se alimentara a 5 veces la población mundial. Pero que está siempre mal distribuido. Siempre había unos que tenían 1000 veces lo que podían consumir y otros tenían menos. No nada, pero menos de lo que necesitaban. Y hay gente que no tiene nada, en África no tiene nada. Y después de la revolución industrial, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a inventar máquinas que van a trabajar por nosotros y entonces no va a haber pobreza.
Teóricamente la revolución industrial era inteligente, porque decía, bueno, vamos a inventar máquinas, las máquinas van a trabajar por nosotros. ¿Qué hizo? Para producir Aumentó la desigualdad. Gente multimillonaria que tiene casas llenas de oro, todo, lleno de esa gente el mundo. Lleno de esa gente. Eso hizo. Entonces, ¿son gente buena para Dios esa gente? ¿Es sensata? Y no, porque si vos ves morir A una tu persona hermano, egoísta, vos des ves lo que le des, de amor, va a querer vos más. ves morir de hambre. ¿Crees? Ni las máquinas pudieron lograr esto, no tiene solución si no viene Dios. Y fíjese otra cosa, decía por acá, miren el 21, el 25-21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Mira vos, aún el de más talento, el de 5. O sea, cuando nos encuentre, en el caso que nosotros seamos estos, aún va a decir Jesús, mira lo exigente que es, va a decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. O sea, una parte has sido fiel, no todo, ¿ah? Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pasaste la prueba. O sea, o sea, fíjate que aún el fiel de los 5 talentos dice, sobre poco has sido fiel. Pero sobre mucho. Por eso ninguno lo tenemos que creernos, ¿no? Ninguno lo tenemos que creerla, Entonces, sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y dice acá, sobre mucho te pondré. Eso quiere decir que esas personas van a ser importantes en el reino de Dios. Van a ser importantes en el reino de Dios. El reino de Dios tiene posiciones que se llama de los 24 ancianos. Tiene posiciones que se llama de los 144.000. Tiene posiciones que se llama de la gran multitud. Y después tiene posiciones de gobierno sobre ciudades, sobre potestades. El reino siempre hay jerarquías, como en un país. El reino es un gobierno de Dios en la tierra. Entonces dice, sobre mucho te pondré. Va a tener responsabilidad sobre... O sea, nosotros somos como un partido político del reino de Dios. Nuestro partido político no es un determinado presidente humano controlado por Satanás. Nuestro partido político es llegar al reino de Dios que pedimos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Tu reino. Que venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y el miedo que dice el 25, que ese que no trabajó su talento, el miedo viene de Satanás. Siempre es él el que nos tira para atrás. El miedo no viene de Dios. Esa es una buena clave, sí. El 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento, ¿no? Por lo menos no hice macana, dice. Como diciendo, no hice macana. Dice, pero no hice nada. No hice nada. Porque el miedo no me dejó. El miedo. Y nosotros decíamos que la paz de Dios, que supera todo pensamiento en Cristo Jesús, la paz de Dios, la paz es la ausencia del temor. Es la ausencia de odio y temor. La persona que tiene la paz de Dios no tiene miedo. No tiene miedo. Eso, ¿no? Sí. Muy importante eso. Porque el miedo va creciendo. Cuanto más te alejas de Dios, más crece el miedo en la persona. Más te alejas, más miedo. Entonces la gente trabaja más, se separa, rompe su familia, ya se hace adoradora del trabajo para tener su platita, ¿entendés? Entonces el miedo lo empieza a agobiar al hombre. Después cuando tiene hijos, empieza a tener miedo por sus hijos, que no le alcance, que esto, que no, se olvida totalmente de Dios. No sabe que Dios es el que puede proteger a sus hijos. Es al revés.
Entonces, acá el miedo es fundamental, el tema del miedo. Dar los pasos es lo que te saca, que te llena de paz y te saca el miedo. Yo esto lo conozco porque en mi vida, cuando me he alejado de Dios, he tenido mucho miedo. Siempre tenía miedo, miedo. Miedo a todo, miedo que me quede sin trabajo, miedo a esto, que te pase esto, que te pase el otro. Esa es la ausencia de Dios en tu vida, es el miedo. Es el miedo y el odio. El odio, cuando hay odio y hay miedo, hay Satanás. No hay Dios, lamentablemente. Bueno, vamos a hacer una oración. Terminamos por hoy. ¿Sí? Sí, porque ya estamos cansados. ¿Están cansados? Sí, Y estamos. lo importante es, hay mucha información que se habló hoy y tienen que pensarlo, leerlo, medítenlo. Sí, ustedes pueden seguir si quieren, Ustedes pueden Ustedes pueden estudiar, seguir, leer. y mañana, bueno, tenemos el estudio de sábado. Bueno, Padre nuestro, gracias Padre, un momento muy lindo, estamos un poco cansados, fue hermosa la predicación, bueno, acá estamos reunidos con Elisa, con Lucía, con Cristina, así que bueno, estuvo muy lindo, te pedimos perdón como siempre hacemos por nuestros errores, por nuestras faltas, pero sobre todo te agradecemos la provisión de conocer tu voluntad y de que cuando esté el clamor, Padre, nosotros ya vamos a estar tranquilos porque vamos a saber lo que tenemos que hacer. Así que, y mientras tanto, seguir conociéndote más en detalle y, por otra parte, ayudar a los demás que son pobres, Padre. Nos hiciste ricos y, bueno, estamos llenos de pobres. Mucha gente inclusive que se cree rica y es pobrísima. Así que bueno, tenemos que darle a los pobres, como decía tu hijo. Y no le entendían ni siquiera eso. Que lo que le pedía es que fueran a ser discípulos. Dar a los pobres es salvar el alma de ellos. Así que bueno, Padre, en el nombre de Yeshua te decimos amén. Bueno, chanchitos, se terminó.